Muchas veces se escucha por ahí que la sociología es, básicamente, opinar sobre lo que pasa en la sociedad. Pero en este análisis vamos a desmentir esa idea. Vamos a ver cómo la sociología va mucho más allá de una simple opinión, para convertirse en una verdadera investigación científica de la realidad social. Entonces, la gran pregunta, ¿será que la sociología es simplemente sentido común pero con palabras más rebuscadas? A ver, la respuesta rápida es que no, para nada. Y para entender bien por qué, es fundamental ver la diferencia que hay entre opinar e investigar. Y aquí está el meollo del asunto. Una opinión, al final del día, es subjetiva. Se basa en creencias personales, en lo que uno siente o piensa, en un yo creo que. En cambio, una investigación sociológica busca ser objetiva. No se apoya en creencias, sino en datos, en evidencia, y sigue un método súper riguroso. O sea, no se trata de lo que uno cree, sino de lo que se puede demostrar. Pero bueno, ¿cómo se hace esa investigación? No es algo que se improvise. Se necesita un kit de herramientas muy específico. Pensemos en una caja con 3 llaves maestras que nos abren la puerta al conocimiento social. Y aquí están esas 3 llaves. Y ojo, siempre van en este orden. Primero la metodología, luego el diseño y al final la técnica. Son como un proceso, un paso a paso. Primero se elige el camino general que se va a tomar, después el objetivo específico del viaje y por último las herramientas que vamos a usar para recoger todo lo que encontremos. Vamos con la primera llave, la metodología. Esta es la gran decisión estratégica, el enfoque general. En palabras sencillas es el cómo se va a estudiar el problema. ¿Vamos a usar números para contar y medir cosas? ¿O vamos a buscar entender significados más profundos, más ocultos? La segunda llave es el diseño. Una vez que tenemos claro el enfoque, necesitamos un plan de acción. El diseño es, justamente, el tipo específico de investigación que vamos a hacer. Básicamente responde a la pregunta, ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Queremos explorar un tema del que se sabe poco? ¿Describir cómo es algo o de plano explicar por qué sucede? Y llegamos a la tercera y última llave, la técnica. Aquí es donde todo se vuelve mucho más práctico, más de manos a la obra. Las técnicas son las herramientas que usamos para obtener los datos, es el cómo juntamos la información. Puede ser una encuesta, una entrevista, observar directamente. Son nuestros instrumentos de recolección. Ahora, volvamos un momento a esa primera gran decisión, la metodología. Porque aquí es donde la sociología se divide en 2 grandes caminos, 2 formas fundamentales de observar la realidad social, la de contar y la de comprender. Y este esquema lo deja clarísimo. Por un lado, el enfoque cuantitativo se centra en los números, en medir, en responder a la pregunta ¿cuántos? Por el otro, el enfoque cualitativo lo que busca es comprender a profundidad, encontrar el porqué detrás de lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo, una investigación cuantitativa podría darnos un resultado como este. Un gráfico súper claro que muestra el porcentaje de padres varones que se quedan en casa a cuidar a sus hijos cuando se enferman. Es un dato numérico, preciso, contundente. Sabemos cuántos. Pero si queremos saber por qué ese porcentaje es así, bueno, para eso necesitamos el enfoque cualitativo. Y lo que obtendríamos sería algo más parecido a esta cita. Esto ya no es un número, es una experiencia, es una explicación que nos habla de roles de género, de presiones económicas, de costumbres. Nos da todo el contexto que los números por sí solos no nos pueden dar. Para que todo esto quede todavía más claro, vamos a aplicar estas herramientas a un problema social real. Vamos a ver cómo estas 2 lentes, la cuantitativa y la cualitativa, pueden analizar exactamente el mismo fenómeno. Y el problema que vamos a analizar es este. ¿Por qué algunos estudiantes abandonan la escuela secundaria? Es una pregunta súper compleja que seguro tiene un montón de respuestas posibles. Veamos cómo la abordaría cada enfoque. Muy bien, opción 1, el camino cuantitativo. La metodología obviamente es cuantitativa. El diseño es descriptivo, porque el objetivo es mostrar cómo es el fenómeno, tener una fotografía general. Y la técnica que se elige es la encuesta, que es perfecta para recolectar datos de muchísimas personas de forma rápida. ¿Y qué tipo de resultados se busca con todo esto? Pues datos duros, porcentajes, estadísticas. Interesa saber por cuántos abandonan, a qué edades lo hacen, de qué nivel socioeconómico vienen o si estaban trabajando al mismo tiempo. El resultado final son números. Ahora, vamos a construir esto desde la otra vereda. Con el enfoque cualitativo, la metodología es, claro, cualitativa. El diseño ya no es descriptivo, sino explicativo.
porque el objetivo ahora es entender y explicar por qué ocurre el abandono. Y para eso, la técnica ideal es la entrevista en profundidad. Con este segundo enfoque, no se buscan números, se busca comprensión. Y miren cómo cambia el tipo de información. Aquí lo que se obtiene son las razones profundas que llevan a alguien a abandonar, cómo se sienten esos estudiantes, qué dificultades se enfrentan en su día a día, cómo es la relación con su familia o en la misma escuela. Entonces llegamos al punto crucial, que el material de origen resume de una manera brillante. Es exactamente el mismo problema, pero con una metodología cuentas. Con la otra entiendes. Y ojo, ninguna es mejor que la otra. Son herramientas diferentes para conocer la realidad de maneras distintas, y muchas veces de hecho se complementan. Bien, ¿y por qué es importante saber todo esto? ¿Por qué dedicarle tiempo a entender estas herramientas? Pues porque la forma en que estudiamos el mundo define, en gran medida, la forma en que lo entendemos. La investigación sociológica nos da un camino, un método científico para ir más allá de las suposiciones, de los prejuicios, de lo que nos dice el sentido común. Nos permite tener una comprensión mucho más profunda, con fundamentos, de nuestro mundo social, que es súper complejo. En resumen, nos ayuda a pasar del yo creo que al la evidencia muestra que. Y con esto cerramos, la sociología nos entrega este kit de herramientas. La pregunta que queda para la reflexión es, ¿qué realidad social que nos rodea merecería ser comprendida mejor, ya sea contando o entendiendo? Porque la elección del camino siempre va a depender de lo que queramos saber.